Buenos días, Rosana. Buenos días, Miriam. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Preparada para esta entrevista? Claro, sí. Ok. Bueno, les presento a Rosana. Esta ocasión vamos a conocerla un poco más. Ella ha llegado del Perú en 2011 para hacer sus 2 años de noviciado aquí en Montreal. Y en agosto de este año ha pronunciado sus primeros votos y ya recibió su nominación para ir a Tanzania. Rosana, ¿estás dispuesta a responder algunas preguntitas para poder conocerte un poco más? Claro que sí. Okay. Rosana, tú que has conocido la vida, podemos decir, porque antes de entrar con nosotras, tú tenías tu trabajo seguro, tu casa propia, tenías todo lo que una persona puede como desear, ¿no? En la vida. ¿Cómo es que has decidido un momento dado de pensar en la posibilidad de la vida religiosa, consagrada y misionera? Bueno, yo fui conociendo un poco más al Señor y me fue fascinando su manera de vivir, su entrega, su amor por nosotros. Decidí ir comenzando a profundizar un poco más acerca de su vida y descubrí verdaderamente que Él es un Dios que me ama y me da todo. Comencé a participar en la parroquia de mi comunidad en aquella época, que era en Chorrillos, en Lima, como catequista y luego como ministro extraordinario de la Eucaristía, en la que tuve la oportunidad de visitar enfermos y de llevarles al Señor en cada una de estas visitas. Poco a poco yo me iba quedando, te podría decir, más enamorada del Señor, pero no sabía qué cosa hacer, no sabía cómo corresponder a ese amor. Me di cuenta que luego de ese encuentro, mi vida no podía seguir siendo igual, no podía seguir siendo la misma. Pero como tú bien dices, yo tenía mi trabajo, tenía mi casa, tenía todas mis seguridades materiales, digamos así, y me daba un poco de temor. Comenzaba a dar vueltas ya en mi cabeza la idea de ser misionera, ¿no? Para poder llevarle a los demás ese amor que tiene Dios por nosotros, la ternura, la misericordia que Él nos tiene, y poder darles a conocer también que todos, cada uno de nosotros tiene un valor por ser hijos de Él. Yo tuve la oportunidad de acompañar a unos jóvenes de la confirmación a un retiro donde participó dando temas una hermana de nuestra congregación. En uno de esos temas en los que ella dio, yo recuerdo que ella dijo: jóvenes, si ustedes sienten el llamado del Señor, no tengan miedo, respóndanle, no pierdan el tiempo. Y yo sentí que ese llamado que ella hacía, que esas palabras que ella dirigía a los jóvenes, habían sido dirigidas para mí. Entonces me dije, sí, eso es lo que yo quisiera. Yo quisiera consagrarle mi vida al Señor, pero la verdad no sabía bien cómo. Como te digo, las seguridades que uno va adquiriendo con el tiempo me hacían un poco, digamos, tardar en dar una respuesta, pero ese deseo que yo tenía de llevarle al Señor a todo el mundo era muy fuerte, y eso fue lo que a mí me animó a optar por la vida misionera religiosa. Interesante. Y mi segunda pregunta: en el Perú hay tantas congregaciones, ¿no? Locales y también internacionales como nosotras. ¿Qué es lo que te atrajo más para decidir entrar con nosotras?
Bueno, en primer lugar fue cuando yo las observaba en la parroquia, ¿no? Porque nuestra congregación participa en la parroquia. Yo veía que entre ellas había una fraternidad muy bonita. Hacían las cosas con mucha alegría, con mucha entrega. Cuando tuve la oportunidad de visitarlas, me veía también que vivían en la simplicidad, ¿no? Y eso fue algo que, digamos, tocó mi corazón en un primer instante. Y un segundo aspecto fue que, bueno, yo estoy segura que la mano de Dios ha estado ahí también. Fue cuando en una ocasión una de las hermanas me pidió que si es que yo podía ayudarlas a arreglar un PowerPoint de la congregación que iban a presentar en el día de Nuestra Señora de los Ángeles, que es nuestra fiesta, ¿no? El 2 de agosto. El 2 de agosto, que se iba a presentar en la parroquia. La hermana no tenía ni la menor idea de lo que yo sentía en ese momento, porque yo no se lo había comentado aún a nadie. Pero ella me pidió eso. Y bueno, yo acepté. Me dio el DVD y yo me fui a mi casa con el DVD y comencé a mirarlo. Y fue tal mi sorpresa y mi alegría a la vez de ver, porque en ese DVD nos presentaba a todas las comunidades que tenemos nosotros en los diferentes países, ¿no? Todas las misiones y el servicio que nosotros damos al pueblo. Y la verdad que yo me quedé maravillada. Yo sentí en ese momento así como que una luz inmensa venía hacia mí y le di las gracias a Dios, ¿no? Diciéndole, gracias Señor, yo siento que es en esta congregación en la que tú deseas que yo consagre mi vida, en la que tú deseas que yo te sirva. Y bueno, con el tiempo el Señor se encargó de confirmarme que sí, que era así. Qué bueno. Me impresionas. Bueno, si continuamos con nuestras preguntas. Cuando supiste que tenías que venir aquí a Canadá para hacer tus 2 años de noviciado, ¿cuál fue tu primera reacción? Y ya pues han pasado 2 años. Me gustaría saber un poco también tus impresiones, las dificultades que has tenido, sea con el idioma o el clima, el frío. Cuéntanos un poco. Bueno, cuando yo supe que había que hacer el noviciado acá, ¿Te pusiste contenta? Sí, la verdad que sí, porque iba a tener la oportunidad de conocer un país diferente. Yo sabía que Canadá era un país muy bonito, un país muy grande, pero no conocía nada más. Con respecto al idioma, sí tuve un poco de temor porque no lo conocía, ¿no? Yo sabía que iba a tener que comenzar a estudiar, pero bueno, así lo hice, ¿no? Pero una cosa sí es estudiarlo, que yo recibía clases 2 veces por semana, y otra cosa es hablarlo y seguir cursos en otro idioma, ¿no? En este caso que era el francés. Quiere decir que antes de venir acá, allá habían comenzado sí, ya a enseñar. Estudié más o menos como 5 meses, 2 veces por semana. Pero no lo practicaba, ¿no? Entonces, por eso es que en un principio sí tuve algo de dificultad en el idioma de llegar acá. Pero después, gracias a Dios, todo eso pasó. Recibí también clases acá con algunas hermanas y eso me ayudó bastante. Y bueno, me entusiasmó también el hecho de saber que iba a vivir con hermanas de diferentes nacionalidades. Y eso era algo muy importante, ¿no? Porque si uno opta por la vida misionera, es lógico que uno va a vivir con personas de diferentes nacionalidades. Entonces, yo sabía que eso me iba a ayudar a irme preparando, ¿no? Entonces yo decía, si lo voy a comenzar a hacer así en el noviciado, bueno, pues ahí
confirmaré seguramente mi opción por la vida misionera. Y con respecto al clima de Canadá, bueno, a mí me encantó. Ah, sí. Aquí en Canadá las estaciones son bien marcadas, pero me gustó mucho. Yo en ese tiempo, yo creo que si no lo hubiera vivido, no hubiera podido sentir ni gozar todas las maravillas que el Señor hace por nosotros, hasta lo más mínimo, ¿no? Y me gustó mucho. Okay. ¿Y la comida? Bueno, la comida, ahí sí. No hay toda la sazón ni el No hay gusto de la comida peruana. El gusto de la comida peruana, sí, no lo puedo negar. Al principio también eso sí me chocó un poco. Yeah. Pero también pensando siempre en lo mismo, ¿no? En la vida misionera va a ser así, ¿no? Todo el tiempo no voy a estar recordando, ay, en mi país yo comía así. Porque yo me tengo que abrir, ¿no? a los lugares a donde el Señor me envía. Y eso es lo más importante. Es una buena preparación antes de partir a Tanzania. Sí, sí, sí. Interesante. Rosanita, continuando con nuestras preguntas, nuestra entrevista. En estos 2 años que has estado aquí en Montreal, en la formación ¿no? en el noviciado, ¿qué es lo que te ha marcado más en estos 2 años? ¿Podrías compartirnos? Sí, yo pienso que en todo ese tiempo de formación ha habido para nosotros, para mí particularmente, muchos momentos de silencio y de soledad, en el sentido que siempre nos invitan a, precisamente en esos momentos de silencio y de soledad, a encontrarnos con el Señor. Y eso fue lo que viví, verdaderamente fue así. Esos momentos de silencio y de soledad me ayudaron a encontrarme a mí misma y a abrir mi corazón y mis sentidos para sentir la presencia del Señor en mi vida y para también aprender a verla en mis hermanos, ¿no? Porque a veces eso es difícil, pero fue muy bonito. La verdad, en un principio, de repente yo lo pude haber tomado como algo hasta cierto punto difícil, por el hecho que, como ya hemos hablado antes, yo ya tenía mi vida, yo ya planificaba todo, y acá todo fue distinto, pero yo he vivido momentos muy hermosos en ese sentido, ¿no? De poder encontrar la presencia del Señor en todo lo que yo vivía. Y eso me ayudó bastante. Y por otro lado también el hecho de vivir con nuestras hermanas mayores que han participado en las diferentes misiones, eso te enriquece bastante y te da ánimos a seguir adelante, ¿no? Porque ellas nos compartían sus vivencias, sus miedos también, porque a veces uno pasa dificultades, ¿no? Y ellas también nos contaban eso, y yo a veces me decía, wow, esta hermana ha pasado por todo eso, porque inclusive hay unas que han vivido en misiones en las que han vivido peligros, ¿no? En las que su vida ha estado en peligro, y estaban ahí tan contentas y felices de haber entregado su vida al Señor, que eso es algo que verdaderamente te ayuda, ¿no? Y la verdad que yo era, y hasta ahora, ¿no? Feliz cuando las escucho. Y cuando el hecho de observarlas, y que ahora hay algunas que ya están bien mayores, pero siempre deseosas de hacer algo, de ayudar, y tú las ves, viven felices. Eso es algo que ayuda bastante. Ahora tú estás esperando aquí en la casa madre tu visa. Seguro que estás deseosa de partir, ¿no? Y vamos a ver.
pero quizás que de repente también tienes algunos miedos o temores, vas a partir a Tanzania, no conoces el país, no conoces el idioma, no conoces la comida. ¿Podrías compartirnos un poco qué es cómo lo vives? Bueno, sí, estoy acá esperando mi visa, espero que salga pronto, porque verdaderamente sí, ya quiero ir, quiero partir. Sí es cierto que es un país que yo no conozco y bueno, en un principio creo que era un poco más fuerte las inquietudes que yo sentía, ¿no? Primero por el idioma, como tú lo dices, porque no lo conozco, ¿no? He intentado en este tiempo, a través del internet, aprender un poco. He logrado aprender algunos saludos, unas cosas así. A ver, dinos un saludito. Buenos días, a ver. No me pidas. Buenos días nomás. Habari. Habari. Pero después no sé bien cómo se dice. Pero, Okay. Y las construcciones gramaticales yo las encuentro un poco difíciles, ¿no? Yo sé que voy a ir a una escuela de idiomas allá. Y bueno, pero mientras tanto, hasta que yo lo aprenda, yo sé que el Señor está conmigo. Y muchas veces yo siento que el lenguaje del amor es más fuerte. Y eso creo que rompe barreras en cualquier lugar. Tienes razón. Y por otro lado, otra inquietud también que tengo es con respecto a la salud, ¿no? Porque me han dicho que allá da mucho la malaria. Pero también le confío mi vida al Señor. He vivido un tiempo antes de venir acá, en el Perú, en mi país, y bueno, acá ya tengo casi un mes. Y creo que el Señor sabe por qué hace las cosas. Todo ese tiempo me ha servido a mí como para tener mayor seguridad de lo que voy a hacer e ir perdiendo un poco esos temores, ¿no? Porque yo sé que el Señor está conmigo, yo sé que voy a contar allá con la presencia de mis hermanas en la comunidad. Y cuando yo supe de las necesidades que hay en el pueblo de Tanzania, yo me dije, si el Señor quiere que yo sea su instrumento en ese pueblo donde hay tanta necesidad, bueno, pues mis temores quedarán de lado. Y de verdad, el deseo que yo tengo por corresponder a ese amor de Dios es inmenso. Es que en ese momento yo te podría decir que, bueno, sí, son ciertas inquietudes, pero no es algo que me va a impedir a mí entregar mi vida. Y yo estoy muy contenta por eso. Qué bueno. Gracias, Rosanita, por el compartir que has tenido con nosotros esta noche. Gracias por todo lo que tú nos muestras como fuerza en ti. Y te deseamos pues una buena experiencia de misión allá. Yo pienso que Dios te está esperando allá. Y ese pueblo también te está esperando para acogerte y para compartir también contigo, porque seguro que es un pueblo que, aunque sea pobre, siempre tiene mucho de compartir, sí, por compartir contigo, y tú mucho de aprender también de este pueblo, ¿no? Gracias, Rosana. Gracias a ti.